Hola, buenas tardes. Bueno, nos volvemos a ver. Vamos a continuar con el tema que habíamos empezado en el primer video, que es el tema de fuga de capital. Nosotros lo que pretendíamos con este tema, para recordar el video anterior, es que la hipótesis confirmada es que la fuga de capitales en nuestro país está muy vinculada a la deuda externa que se fue tomando y además forma ya parte estructural de nuestra economía, es decir, ya forma parte de nuestra estructura el tema de la fuga de capitales. Y así las cosas estuvimos evaluando en el video anterior toda la etapa de la valorización financiera hasta que termina la convertibilidad con De la Rúa. ¿Ya? A partir de que gana la presidencia Néstor Kirchner, inclusive en la presidencia de Duhalde, digamos, se observó que había un cambio en las bases de reproducción capital y ya no era la valorización financiera lo que más importaba, sino que se quería darle importancia a la producción en una mirada neodesarrollista o neo-keynesiana, como a ustedes les guste, de fomentar el incremento de la demanda efectiva a través de la inversión y el consumo. Entonces, así las cosas, cuando asume Néstor Kirchner y cuando se produce en el 2002 la devaluación después del plan de convertibilidad, eso jugó un rol positivo en una primera etapa. ¿Por qué? Porque inmediatamente al romperse la convertibilidad hay una devaluación. Y esa devaluación donde primero impacta, recuerden que siempre con las devaluaciones acá pasa lo mismo, en donde primero impacta inmediatamente es en los precios, lo que si no es conseguido que los trabajadores mantengan ese mismo nivel de aumento, hay una caída en el salario real. Con lo cual, cualquier caída del salario lo hace atractivo para el que contrata trabajadores. Súmenle a eso de que había una capacidad instalada muy poco utilizada. Entonces, hay capacidad instalada muy poco utilizada. Hay salarios bajos. Hay alto desempleo, con lo cual hay gente que quiere trabajar y entonces hay una posibilidad de llevar adelante un modelo de crecimiento, de desarrollo. Exógenamente, ¿qué es lo que suma a todo esto? Que aumenta mucho el precio de los productos que nosotros le vendemos al exterior, nuestras exportaciones agrícolas de origen industrial, de origen agropecuario, inclusive las materias primas. Entonces suben mucho los precios y es lo que se llamó por la prensa más hegemónica el viento de cola, como para desmerecer algunas cuestiones del programa, del proyecto, del plan de Néstor Kirchner. Y entonces todo eso influye y hay un incremento muy fuerte del PBI, del crecimiento. Recuerden que se hablaba de que se crecía a tasas chinas. En ese momento no se puede tomar deuda externa. ¿Por qué? Porque se había dictaminado que hubiera un default. Recuerda que Rodríguez Sá lo que hizo fue determinar que no se pagara la deuda privada, la deuda que existía en el sector privado. Se entró en default y ¿qué hizo? Inmediatamente se cerraron las canillas de crédito para Argentina, ya no solo de la banca privada, del sector privado, sino también de los organismos financieros multilaterales, a los que no, sin embargo, nunca dejó de tenerse los 50 y se les siguió pagando. En 2005, cuando se aprueba en el gobierno de Néstor Kirchner la reestructuración de deuda, eso no cayó mal en los mercados y vinieron algunos capitales a producir en el marco del mercado interno. Ahora, ¿por qué les convenía producir en el marco del mercado interno? ¿Por qué apostaban ahora a la producción y no apostaban a la especulación? Porque así como una de las condiciones para que haya especulación financiera es que las tasas de interés internas estén por encima de las internacionales, durante el gobierno de Néstor, inclusive de Cristina Kirchner, las tasas estuvieron en términos reales por abajo de los internacionales. Entonces especular financieramente no se podía, no convenía. Para especular financieramente tiene que estar las tasas mucho más altas que las que están dándose en el mercado internacional. Así las cosas, si miramos los números, fíjense que de 166.000 millones que había dejado el neoliberalismo del siglo XX,
cae unos 30.000 millones en el periodo que Néstor Kirchner fue presidente, 2003-2007. No obstante, hay una fuga de capitales de 25.500 millones. ¿Cómo se financió esta fuga de capitales? No vía endeudamiento, porque dijimos que no se le daba ningún crédito a Argentina. Entonces se financiaba con las propias reservas que el Banco Central fue juntando por el superávit comercial que tenía en la cuenta corriente de la balanza de pago. Así las cosas, en esta primera etapa, en donde la fuga se financia con estas divisas generadas por el comercio exterior. En una segunda subetapa, que es cuando asume Cristina Fernández, en el propio 2008 ya hay un problema fuerte ahí. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner, a través de Martín Lustó, que era en ese momento su ministro de Economía, lo que hizo fue tratar de imponer la resolución 125. Es decir, que haya esa resolución de economía, lo que decía es que las retenciones, o sea, los impuestos a las exportaciones, iban a ser móviles. Es decir, cuanto más subía el precio de los commodities, de las cosas que nosotros vendíamos, más iban a subir las exportaciones. Esto, por supuesto, a los exportadores que formaban parte del bloque hegemónico, que forman y que aún hoy siguen siendo parte del bloque hegemónico, no querían saber nada, y eso terminó y logró denuclear nuevamente al bloque hegemónico con una consigna que era, bueno, mira, estas cosas de este gobierno ya no nos van a servir mucho más, vamos a ver cómo lo podemos ir cambiando. Ahora, eso no fue obstáculo para que ganaran muchísimo dinero durante esta misma etapa. Entonces, empieza a caer el saldo de la cuenta corriente del avance de pagos. ¿Por qué? Porque se achica el superávit comercial. Las importaciones se mantienen o crecen, pero las exportaciones no. Es decir, el castigo que les dan los grandes exportadores, estos 10 grandes que tienen la manija de las exportaciones agroindustriales y sobre todo cerealeras, son los que no liquidan los dólares. Si no entran dólares, pero tienen que salir para pagar las importaciones, porque el modelo de desarrollo y de sustitución de importaciones seguía funcionando, entonces hay un problema y comienza a aparecer la restricción externa de a poco nuevamente. Esta primera fase, digamos, hace que, como se había juntado una buena cantidad de reservas internacionales, en el crecimiento de la deuda externa fue de unos 222.000 millones de dólares, perdón. Es decir, como, no sé, 87, 88 millones, 85 mil millones de dólares más subió la deuda en la etapa de Cristina Fernández. Así las cosas, la fuga de capitales, fíjense qué importante, 76.400 millones. La fuga de capitales de Cristina es el triple de lo que se fugó con Néstor Kirchner. ¿Y cómo fue financiado eso? ¿Qué fuentes tuvo? Reservas, hasta el 2013 aguantaron las reservas. Hasta el 2013 aguantaron. Después empezó a bajar muchísimo el superávit de la balanza comercial, pero las divisas seguían haciendo falta, porque el desarrollo industrial nos implicaba muchas salidas de dólares, no solo por las importaciones, sino que además de importar insumos, había que importar algo que no se lograba hacer a tiempo en el país, por más intenciones que hubiera, que era la energía. Entonces había que comprar energía. Esa famosa falla que tenemos de no tener industria pesada, entre ellos energía, ahí se ve claramente. Y se trató de hacer, pero no se llegó a tiempo con eso. ¿Ya? Entonces, a partir de 2014, hay que volver a tomar cierto grado de deuda pública. Entonces, hasta 2013, con Cristina Fernández se pagó con reservas. Y se empieza a tomar deuda pública de 2014. Ahora, esta deuda pública, ustedes me dicen, pero ¿cómo? ¿No era que no querían financiar? Sí, pero fíjense qué pasó. En el 2010 hubo otra reestructuración del resto de la deuda. Entonces, entre la reestructuración del 2005 y la reestructuración del 2010, el 93% de la deuda del sector privado fue reestructurada. Entonces, la deuda pública nueva que se tomó no tiene que ver ni con el Fondo Monetario, ni con el Banco Mundial, ni con bancos privados,
sino que se activaron algunos protocolos de deuda con los swaps con China, un acuerdo de swaps con China, que es un acuerdo de decir, bueno, yo te voy a bancar yuanes, vos con los yuanes compras dólares y vos con los dólares tapás tu necesidad de reservas, o hubo un arreglo que lo llevó adelante hacia Kicillof, y con el Club de París, ahí se le pagó una parte del Club de París, pero esa deuda se tiró para adelante, y también con la Corporación Andina de Fomento, que es una fundación regional de financiamiento a los países que están casualmente cerca de los Andes, la Andina. Y entonces, las grandes corporaciones que ya habían definido que no querían tener mucho que ver con el gobierno de Cristina Fernández, ¿por qué? Porque seguía habiendo producción, seguía habiendo empleo, ¿sí? Esa es una etapa en donde, si bien se hizo más difícil con Cristina, la etapa de Néstor se puede decir que ganaron todos, porque toda la pérdida de salario real con Néstor Kirchner se fue recuperando. Las empresas ganaron extraordinariamente y hubo muchísimo empleo. Entonces, fueron mucho consumo fomentado por el gobierno, las empresas ganaron un montón. Entonces, parte de esta fuga que se dio con Cristina también tuvo que ver con ganancias y rentas no reinvertidas. O sea, tengo muchas ganancias, pero no reinvierto. ¿Por qué? Porque no me cabe este gobierno. Entonces, ¿qué hago? Me la llevo la plata. Entonces se fugaba mucha plata, siempre por canales legales, se fugaba mucha plata de las rentas y ganancias que habían obtenido acá. Es decir, acá generaban esa renta, esa ganancia, recuerden, forma parte del valor agregado del Producto Bruto. Se lo llevaban. Entonces hubo una subinversión. Con lo cual, si esos capitales hubieran querido quedarse, hubiera aumentado más el Producto Bruto Interno. Ahora, esto es hacer política ficción, economía ficción. Lo importante es que se fueron y hubo una subinversión. Ya la capacidad estaba muy utilizada, y la capacidad instalada de la industria, había mucho empleo, con lo cual no podían bajar los salarios. Entonces, bueno, fueron manejando la cuestión. Entonces, esta deuda pública, con el Club de París, la Corporación Andina de Fomento, sirvió para pagar estos 76.400 millones de dólares de fuga. Pero insisto, las corporaciones y la burguesía del país no quiso reinvertir sus grandes ganancias. Durante la época entre el 90 y el 2001, la tasa media de ganancia de las 500 principales empresas fue un promedio de un 8%, que a nivel internacional es muy alto. Pero en la época de Néstor y Cristina subió al 12%, es decir, que no pueden decir que no ganaban con Néstor y Cristina. Pero bueno, el capital es así, no le gusta que lo controlen, no le gusta que le pidan impuestos, no le gusta que los salarios sean buenos, no le gusta. Entonces, esas cosas se pagan, aunque se hayan hecho de una o de otra manera. Entonces, si las cosas, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de otro montón de cosas que rodea esto, como no podía ser reelegida Cristina Fernández, porque ya era el tercer periodo del kirchnerismo, primero Néstor, después dos de ella, hubo que ir a elecciones, pero ninguno era candidato. Néstor porque no estaba, había fallecido, y Cristina porque más de 2 veces no se puede reelegir, de acuerdo a la Constitución del 94. Entonces lo que aparece como candidato Daniel Scioli, con Zanini como vice. Bueno, y aparece también una fuerza muy poderosa de derecha, que habían venido trabajando en las cabezas durante mucho tiempo, que en las elecciones del 2015 terminan ganándole al gobierno neodesarrollista, neokeynesiano, populista, como lo llamaban despreciativamente los sectores de derecha y sus medios afines. Entonces termina ganando las elecciones la Alianza Cambiemos, una alianza formada por el partido de Macri, el PRO, más la Unión Cívica Radical, más algún que otro grupo como pequeño, sin significación numérica, pero sí mediática, como es la Coalición Cívica. Entonces ahí aparece una alianza, Cambiemos, que le gana en elecciones a el gobierno de Cristina Fernández. Bien,
En el próximo video lo que vamos a ver es casualmente qué pasó con ese gobierno. Si se mantiene la tendencia a que la fuga de capitales se mantiene y si se mantiene que la deuda y la fuga de capitales van correlacionadas. Listo.